Hola, muy buenos días a todos. Bienvenidos a esta segunda sesión de actualización normativa en temas societarios y corporativos. Primero que todo, quisiera una vez más agradecerles por la puntual participación a estos encuentros virtuales. Esperamos por parte del equipo de PwC Colombia poder ser en estos momentos tan difíciles que afronta el país y el mundo entero un referente o un aliado para resolver y para aclarar muchas de esas dudas que en materia legal, ya sea en el ámbito corporativo, laboral, de impuestos, entre muchos otros, pudieran estar teniendo. Yo sé que no deben ser pocas estas dudas y es por eso que estamos acá para apoyarlos. En los últimos días, muchas personas se han acercado a nosotros a consultarnos acerca de si es posible eximirse de cumplir con ciertas obligaciones generadas como consecuencia de un negocio jurídico o más específicamente como consecuencia de un contrato celebrado previamente, teniendo en cuenta el estado de emergencia sanitaria o más específicamente el coronavirus o COVID-19, basándose por ende en una situación de fuerza mayor o caso fortuito. Pues de antemano quisiera decirles que este es un tema sumamente complejo, es un tema sin antecedente alguno en nuestra legislación colombiana, pero que precisamente por no ser para nada plano, digámoslo así, la primera respuesta tal vez para alivio de algunos o tal vez para preocupación de otros es que esto no es así. Imaginémonos, por ejemplo, que mañana todos saliéramos a llamar a nuestros acreedores, empezando por los bancos, las empresas de servicios públicos, hasta llegar a aquellas obligaciones específicas generadas por contratos, llámese de compraventa, de suministro, de distribución, de prestación de servicios, o cualquier otro en la infinidad permitida en nuestra legislación colombiana, a decirles que por la llegada del coronavirus se ha producido una fuerza mayor y que por consiguiente no voy a cumplir y dejamos todos así, no cumplimos con nuestras obligaciones. Por otro lado, miremos la otra cara de la moneda. Es decir, y tal vez muchos de los que me están escuchando en estos momentos tienen esa calidad, seamos nosotros los acreedores, miremos que seamos nosotros los acreedores. La verdad yo creo que nadie querría que en un escenario así esto sucediera y que nuestro sistema pues lógicamente colapsaría en menos de nada. Entonces pues independientemente de la situación tan crítica que se está viviendo ahora, pues hay que cumplir con ciertas obligaciones y de eso se trata pues la charla en el día de hoy. La buena noticia es que jurídicamente existen varias alternativas ante esta situación, pero repito, no es un tema uniforme, no es un tema plano, ya que lo primero que hay que hacer en estos casos es determinar el tipo de negocio jurídico, el tipo de contrato celebrado, y una vez identificado, mirar y analizar con detalle todas esas cláusulas especiales que regulan el negocio jurídico, todas estas cláusulas particulares pactadas en el contrato, ya que es ahí, precisamente ahí, en estas particularidades, en donde podemos encontrar soluciones viables y muy prácticas para salir de la situación que se ha generado por el incumplimiento, que podría generarse por incumplimiento total o parcial de las obligaciones. Bueno, yo creo que una vez habiendo hecho esta pequeña introducción, quisiera comentarles que nuestro Código Civil, por allá en el artículo 1602, dispone que todo contrato legalmente celebrado es ley para las partes. Pero aún así, en ciertos eventos, su incumplimiento puede llegar a darse por circunstancias totalmente ajenas a la voluntad de las partes, como es el caso actual. Es por esto que podemos clasificar en dos grandes grupos, por decirlo así, las alternativas que tenemos frente a un posible incumplimiento. Entonces, el primer grupo son aquellas alternativas o esta agrupación la hacemos en una primera instancia como aquellas alternativas que requieren una intermediación de un operador jurídico. Ese operador jurídico, llámese juez o llámese árbitro. Y la segunda, por consiguiente, son aquellas que no requieren la intermediación de un operador jurídico, es decir, que no necesita intervención de ese juez o de ese árbitro, en principio. Vamos con la primera categoría. Dentro de este grupo se encuentra una alternativa que creo que muchos de los que están acá han escuchado en los últimos días y es la llamada imprevisión, la teoría de la imprevisión.
En virtud de esta figura de la teoría de la imprevisión, se puede solicitar, o yo puedo solicitar ante un juez o un árbitro, dar por terminado o modificar las condiciones iniciales bajo las cuales se celebró un contrato, siempre que se cumplan con ciertos requisitos. Se encuentra previsto en el artículo 868 del Código de Comercio, el cual dispone, voy a leer de manera textual lo que dice ese artículo del Código de Comercio, 868, que lo van a escuchar mucho por estos días. Cuando circunstancias extraordinarias imprevistas o imprevisibles posteriores a la celebración de un contrato de ejecución sucesiva, periódica o diferida, alteren o agraven la prestación de futuro cumplimiento a cargo de una de las partes en grado tal que le resulte excesivamente onerosa, podrá pedir su revisión. Yo aquí pues voy a tratar de usar palabras no tan jurídicas como para que todos entendamos, los que no somos abogados, y podamos pues sacar nuestras conclusiones y poder entenderlo de una manera muy fácil y muy práctica. Entonces, ¿cuáles son estos requisitos para que opere esta previsión como tal? Esa teoría de la imprevisión, perdón. Primero, se debe tratar de contratos susceptibles de ser revisados. ¿Y qué quiere decir esto? Miren que acá la norma dice que se trate de contratos de ejecución o tracto sucesivo, periódico o diferido. Pensemos, por ejemplo, en un contrato de suministro o en un contrato de distribución, o sin ir más allá o tan allá, pensemos en un contrato de prestación de servicios con obligaciones ejecutables, esas que celebran todas las empresas día a día, un contrato de prestación de servicios, para que ambas partes pues se obliguen, pero esas prestaciones van a ser diferidas, periódicas, es decir, esas prestaciones no serían de inmediato cumplimiento o instantáneo, sino que se van a dar a lo largo de cierto tiempo. Esa es la primera condición. Entonces, que se trate de contratos susceptibles de ser revisados. Repito, contratos de ejecución o tracto sucesivo, periódico diferido, y no pueden ser contratos de cumplimiento inmediato o instantáneo. Lo segundo es que se trate de circunstancias imprevistas o imprevisibles. ¿Qué se define por imprevisibles? Por imprevisible se entiende como aquel evento raro, anormal, súbito, poco probable, remoto, sorpresivo, repentino, que no puede preverse en la celebración de un contrato con cierta capacidad de previsión. Imprevisto es aquel acontecimiento singular no previsto con anterioridad en el contratante. Entonces, pues miremos, y uno va diciendo, no, pues a mí me parece que esta emergencia sanitaria pues puede catalogarse como imprevisible o imprevisto. Yo consideraría en principio que sí, pero pues miremos que tienen que darse todo un conjunto de particularidades para que opere la figura de la cual estamos hablando. Entonces, ojo que quien realmente define si es imprevisto o es imprevisible es el juez o el árbitro. Digamos que ellos tienen en cuenta todos los elementos particulares que rodean la situación, y esto a veces puede ser algo bastante subjetivo. Está ya en la capacidad que tiene ese juez o ese árbitro para analizar la situación en particular. Un tercer factor es que las circunstancias sean posteriores al contrato, posteriores a la celebración del contrato, pero anteriores a su celebración. Adicionalmente, las circunstancias sean imprevisibles o imprevistas, deben ser extraordinarias, fuera del ordinario. Y finalmente, que se cause con todo lo anterior una excesiva onerosidad. Aquí los efectos pueden presentarse como, por ejemplo, en excesiva onerosidad, o deterioro de un activo por pérdidas de la utilidad, podría ser por un incremento del pasivo o que implique una disminución del patrimonio. Todo eso lo podemos entender, o llegado a algún caso de esos, que se trate de una excesiva onerosidad. Pero recalco, esto no puede alegarse con posterioridad al cumplimiento del contrato. Tiene que estar el contrato en ejecución, porque pues, lógicamente yo no voy a poder pedir la revisión o la terminación de un contrato cuando ya hubo cumplimiento de este, con posterioridad a su cumplimiento. Este requisito de la excesiva onerosidad es consecuencia de un análisis subjetivo que hace el juez, repito, frente a las circunstancias particulares del contrato, sin que existan
unos parámetros o unos lineamientos por los cuales el juez debe irse. Ahí sí está en toda su capacidad, pues, y es un aspecto, repito, bastante subjetivo. Finalmente, ese acontecimiento, los hechos deben ser ajenos a la voluntad de las partes, por lo que si está en la órbita del riesgo de la parte afectada, no operaría. ¿Cuáles son los efectos que genera esta figura de la imprevisión? Lo primero es que autoriza la revisión del contrato para que el juez o el árbitro examine las circunstancias y ordene el reajuste de las prestaciones. ¿Qué es la parte complicada de todo este tema de la imprevisión? Si yo quiero ir ante un juez y decirle, juez, revise mi contrato porque resulta que como llegó el coronavirus, llegó esta pandemia, pues yo no voy a poder cumplirlo. Entonces, juez, por favor, revíselo y usted me dirá cómo proceder. Pero ¿cuál es la parte complicada de esto? La parte complicada es que no tenemos en Colombia antecedentes jurisprudenciales sobre este tema. Entonces, pues, ya se podrán imaginar ustedes el temor o la duda que le genera a un juez cuando le vaya a llegar un caso de estos, que la verdad no creo que vayan a ser pocos. Yo creo que van a llegar muchos casos de estos ante los jueces, pero podría yo decir que en principio ellos van a estar un poco renuentes o van a tener un poco de duda o muchas dudas acerca de cómo fallar, porque es un tema que no tiene unos antecedentes ante la Corte Suprema de Justicia. Entonces, digamos que ese juez ese juez no va a poder tener unos lineamientos básicos para soportar su decisión. Pues una vez, y espero que haya quedado claro el tema de la imprevisión, repito, es una de las alternativas que nosotros tenemos para que ante un juez o un árbitro podamos presentar una solicitud de revisión frente al posible incumplimiento de un contrato, dadas las características que ya les acabo de mencionar. Y ya el juez determinará primero si mejora las condiciones, si cambia las condiciones de ese contrato, pero asimismo él puede de manera independiente terminar con el contrato como tal. Entonces, primera alternativa, dentro del operador jurídico, es decir, con la intervención de juez o árbitro, teoría de la imprevisión o la imprevisión. Segundo, vamos a hablar un poco de la fuerza mayor o del caso fortuito. Esta circunstancia de fuerza mayor o caso fortuito obedece a la ocurrencia de ciertos hechos que, por ser imprevisibles, tienen vocación de exonerar al contratante incumplido de la responsabilidad producto del incumplimiento. La legislación colombiana, y otra vez me voy a permitir leer la norma, el artículo 64 del Código Civil dispone de la siguiente manera el término de fuerza mayor o caso fortuito. Entonces dice, perdón, voy a leer acá, se llama fuerza mayor o caso fortuito el imprevisto a que no es posible resistir, y da unos ejemplos. Entonces habla como un naufragio, un terremoto, etc. Miren que la misma norma nos da pues unos ejemplos muy concretos sobre cómo puede proceder o cuándo se da un caso de fuerza mayor o de caso fortuito como tal. Se diferencia esta fuerza mayor o caso fortuito de la primera figura que vimos, es decir, de la figura de la imprevisión antes que acabamos de mencionar, en que esta hace excesivamente oneroso el cumplimiento de las obligaciones pactadas, es decir, existe una imposibilidad relativa en la imprevisión, una imposibilidad relativa de llegar o de cumplir con esas obligaciones. Mientras que acá, en la fuerza mayor o en el caso fortuito, implica la ocurrencia de una imposibilidad absoluta. Yo no puedo cumplir en absoluto las obligaciones del contrato y por eso yo voy a alegar que existe aquí una causa mayor o una fuerza mayor o un caso fortuito. Si bien el coronavirus o una pandemia pueden considerarse circunstancias imprevisibles, extraordinarias e irresistibles, como dice la norma, solo serán consideradas como fuerza mayor o caso fortuito en conjunto con todos los demás hechos y situaciones particulares que se presentan. Entonces miremos acá, y como lo dije en un principio, de pronto para los que tal vez se conectaron un poquito tarde, acá ya no es que por el hecho de que exista la pandemia, yo pueda de una vez decirle a mi acreedor, señor, yo no le voy a cumplir. Porque, repito, pues imagínense esa situación y pongámonos nosotros, o tal vez muchos de los que estamos acá presentes, tenemos la calidad de acreedor
que nuestra legislación permitiera esa circunstancia. Entonces, miren que hay que analizar en conjunto todos los hechos que están atados a esa supuesta fuerza mayor, de los cuales vamos a hablar un poco más adelante. Es por esto y por favor mucha atención, la llegada de circunstancias que agraven, dificulten o hagan más oneroso el cumplimiento en principio no constituirán una fuerza mayor o un caso fortuito. Repito, tiene que verse todo en un conjunto como tal, todo como cuáles son esas circunstancias que en el caso mayor, ¿será que si llega o con la llegada de esta pandemia yo no puedo cumplir con las obligaciones? ¿Será que la empresa no cuenta con otros mecanismos para cumplir con las operaciones? ¿Será que no se puede pagar definitivamente? Entonces, pues, miren lo difícil que sería la valoración de un juez en estos casos para poder determinar también que efectivamente, por un lado, se alegó la imprevisión o por este lado se alega la fuerza mayor o el caso fortuito. Yo creo que va a ser una ardua tarea en estos tiempos para nuestros jueces, pero esperemos que fallen de la mejor manera y que tal vez pues ya esto genere algunos antecedentes muy importantes para nuestra jurisprudencia pues y para la realidad colombiana. Bueno, ya vimos estas primeras alternativas que suponen la intervención de un operador jurídico, llámese juez o árbitro. Ahora miremos aquellas alternativas que no lo requieren. Es decir, yo no necesito acudir ante la justicia, por decirlo así, ante la jurisdicción ordinaria, ante un juez o inclusive ante un árbitro para que, señor juez o señor árbitro, por favor revisen el contrato, señor juez o señor árbitro, yo no voy a poder cumplir con las obligaciones, entonces por favor determine que hay un evento de fuerza mayor o caso fortuito. Podemos acudir a lo dispuesto en el artículo 873 del Código de Comercio, que señala lo siguiente: para cierta clase de contrato. En los contratos de ejecución continuada o sucesiva, la obligación solo será exigible en proporción a la contraprestación cumplida. Entonces, miren que acá, y pongamos un ejemplo, dos personas se obligan mediante un contrato de prestación de servicios a, por un lado, contratante a pagar una suma de dinero a la finalización de la prestación de unos servicios de publicidad, pongámoslo así, o desarrolla un software. Y esa prestación de servicios va a ser de manera periódica. Y resulta que ya se prestó una parte de ese servicio y se pagó por ese servicio, pero solamente esa partecita. Pues acá lo que me dice la norma es, mire, pues como usted solo prestó la mitad de los servicios, porque digamos que la otra mitad yo no los voy a poder prestar porque no puedo salir, porque estoy acá, pues resulta que por medios virtuales no puedo cumplir con esas obligaciones. Entonces, mire, la norma me dice, como usted cumplió con una partecita, parte y parte, porque usted me prestó el servicio y yo le pagué, pues obviamente yo solo estoy obligado a pagarle esa parte como tal. Y usted, lógicamente, pues ante la imposibilidad de seguir prestando el servicio, pues no va a poder cumplir, pero pues llegamos a un acuerdo y definitivamente pues ya se paga solamente por lo que se ha hecho. Entonces, pues básicamente esa es una alternativa que a mí me pone la norma colombiana en el artículo 873 que le estoy acabando de leer. Una segunda alternativa que me parece la más conveniente para mí, y pues al final de la charla, esa va a ser la conclusión, les voy adelantando, y es el arreglo directo, que es una solución mucho más comercial que jurídica y básicamente se traduce en una renegociación que hacen los contratantes de manera voluntaria en el negocio celebrado. Aquí hay que tener en cuenta los hechos excepcionales que han sucedido durante su ejecución. Tengan también en cuenta que el incumplimiento del contrato desfavorece a ambas partes. Imagínense nada más el desgaste de una demanda con todo lo que esto genera. Pero entonces aquí, repito, lo que tenemos que hacer es mirar dentro de ese negocio jurídico, mirar dentro de ese contrato cuáles son las cláusulas que se pactaron frente a un posible o frente a un incumplimiento. Entonces miremos si hay, por ejemplo, una cláusula de terminación unilateral y si esa cláusula de determinación unilateral me va a causar a mí algún tipo de perjuicio o si tengo que pagar alguna penalidad. Y lo que sugiero acá es que una vez revisado ese negocio como tal, pues podamos nosotros sentarnos con la otra parte y llegar a un arreglo directo.
Ese arreglo directo se puede llevar a cabo de distintas maneras. Por ejemplo, podemos celebrarle un otro sí elaborándole un otro sí al contrato, una adenda mediante un documento anexo que hace parte adicional de ese contrato original y en donde de manera muy clara y precisa vamos a establecer cuáles son las nuevas condiciones pactadas dentro de ese negocio, cuáles son estas nuevas condiciones frente a la llegada pues, de este hecho de fuerza mayor, por decirlo así. Lógicamente ese documento adicional, llamado otro sí, debe formalizarse tal como se hizo el contrato original, si no dice otra cosa dentro del contrato, es decir, por escrito y con las firmas de las partes. Otra alternativa sería, por ejemplo, una vez llegado a ese arreglo directo, un contrato de transacción. Ese contrato de transacción, pues, es un documento por el cual las partes acuerdan de manera extrajudicial dar por terminado un litigio o previenen un eventual litigio entre ellos. Entonces, señores, miren, nosotros no vamos a pelear, por favor, dejemos en un documento, en este contrato de transacción, cómo vamos a arreglar. La ventaja de celebrar un contrato de este tipo es que esos contratos hacen tránsito a cosa juzgada, es decir, una vez celebrados, no se puede acudir ante un juez para que se pronuncie sobre el incumplimiento del contrato. Ese contrato, repito, hace tránsito a cosa juzgada y debe cumplirse tal cual como se previó en este. Otra alternativa, por ejemplo, es pactar alguna conciliación. Conciliación es un mecanismo alterno de solución de conflictos por el cual en una audiencia previamente citada y con la intervención de un tercero conciliador, las partes van a llegar a un acuerdo. De todo esto se deja constancia en un acta, la cual se asimila a una sentencia judicial y en caso de incumplimiento se puede exigir, lógicamente, su cumplimiento. Todo lo que quedó ahí pactado es de estricto cumplimiento y yo lo puedo hacer valer ante un juez como tal. Ok, entonces miremos que cuáles de esas tres alternativas nos podrían servir a nosotros. Yo creo que estas son las alternativas más ajustadas o más viables frente a lo que nosotros podemos hacer en estos momentos de crisis. No me gusta para nada esa palabra, pero pues los hechos y la realidad de las cosas nos muestran que desafortunadamente es lo que define la situación presente. No me cabe duda, y mi mayor consejo es que en caso de prever o en caso de que se esté presentando incumplimiento, llamen de una manera muy cordial a la contraparte y conversan acerca de cómo pueden solucionar, llegando a acuerdos que sean beneficiosos para ambos. Quisiera hablarles un poco acerca de la actualización normativa. A los que estuvieron la semana pasada presentes en esta charla, yo les hablaba acerca, o para los que no, pues de todas maneras pongámoslo presente, vamos a hablar acá en 3 minuticos de 5 normas actuales que han salido en los últimos 15 días. El primero es el decreto 398 del 2000, el cual me permite a mí celebrar reuniones no presenciales conservando las reglas de quórum y mayoría para reuniones presenciales. Entonces, si los que son acá abogados y están conectados, a los que no, pues les explico muy brevemente. Actualmente, el Código de Comercio, más explícitamente en la Ley 222 de 1995, se establece la posibilidad de celebrar reuniones de carácter no presencial. ¿Qué es lo que pasa? Que si uno mira la norma, lo que dice es que en esas reuniones de carácter no presencial, el 100% de los socios accionistas tienen que dar el sentido de su voto. Entonces, lo que hizo aquí el gobierno fue, mediante este decreto 398, decir, no, mire, dadas las circunstancias, lo que vamos a hacer es, ustedes pueden celebrar ese tipo de reuniones no presenciales, pero la pueden hacer con el quórum y las mayorías fijadas en los estatutos para reuniones presenciales. Es decir, yo no voy a necesitar que el 100% de los accionistas o los socios se encuentren presentes en esa reunión y voy a poder celebrarla por medios virtuales, elaborando lógicamente el acta que dé fe de todo lo sucedido en la reunión. Asimismo, hay una resolución que es la 11792 del 2020, que expidió la Superintendencia de Industria y Comercio, por la cual se suspendieron los términos procesales o actuaciones administrativas desde el 17 de marzo y pues esa norma habla del 31 de marzo. Esperemos a ver qué pasa en esta semana. Yo creo que en esta semana van a volver a ampliarse los términos para ciertas actuaciones.
Algo muy importante también es el decreto, o una norma muy importante también es el decreto 434 del 2020, mediante el cual el Ministerio de Comercio amplió los plazos para la renovación de matrícula mercantil, algo que también estaban esperando muchos los comerciantes. Renovación de matrícula mercantil, del RUNEOL y demás registros que integran el RUES, con excepción del Registro Único de Proponentes. Estas renovaciones de los registros se pueden hacer hasta el 3 de julio del 2020 por ahora. Y las personas que se encuentran inscritas en el Registro Único de Proponente deben presentar la información para renovar su registro a más tardar el 5º día hábil del mes de julio del 2020. ¿Qué más me dice esa norma? Que las reuniones ordinarias para el año 2020 podrán efectuarse o hasta dentro del mes siguiente a la finalización de la emergencia sanitaria decretada por el territorio nacional. Repito, la obligación de la celebración de la reunión ordinaria era hasta el 31 de marzo, 3 primeros meses del año, o después de la finalización del ejercicio contable, pero lo que me hace esta norma es ampliar y no me dice hasta qué día, simplemente me dice, una vez levantada la emergencia sanitaria, podrán efectuarse hasta dentro del mes siguiente a la finalización de esta, para que lo tengan muy claro. Y pues básicamente, o por otro lado, la Superintendencia de Sociedades también expidió un par de circulares. Una de ellas es la circular externa 10003 del 17 de marzo del 2020, para la cual modifica los plazos para la presentación de los estados financieros, dependiendo de los dígitos del NID. Esa presentación de estados financieros va desde el 14 de abril y hasta el 12 de mayo por ahora. Yo la verdad esperaría que la superintendencia se volviera a pronunciar sobre este tema, y creo que van a volver a ampliar los plazos para presentar los estados financieros, pero pues por ahora no lo ha dicho. Ahorita empieza 14 de abril y terminado 12 de mayo termina. Y la circular externa 10004 del 24 de marzo del 2020 dio un alcance al decreto 434 en el sentido de que frente a las reuniones ordinarias de la Asamblea o Junta de Socios y frente a las reuniones ordinarias se pueden dar 3 eventos o a la posibilidad de 3 eventos. La primera es que ya existiera una convocatoria para esa reunión. Entonces lo que dice es, ustedes pueden ajustarse al decreto y pueden volver o ampliar esa convocatoria en el sentido, o aplazar esa convocatoria, y una vez termine el estado de emergencia sanitaria, tienen un mes para que se pueda llevar a cabo dicha reunión. Y otra es frente a las convocatorias ya realizadas, en la que se pretende hacer uso del artículo 434, podrán decidir y aplazar la fecha y acogerse a estos nuevos términos. Algo muy importante, y por favor ténganlo también presente, y es que en esa circular deja prohibido o prohíbe que se celebren reuniones por derecho propio este 1 de abril. Recordemos que estas reuniones por derecho propio son aquellas que se llevan de una manera muy especial el primer día hábil siguiente a cuando debió llevarse la reunión ordinaria, ya sea porque se convocó mal o porque no se convocó, a las 10 de la mañana en el domicilio principal donde funcionan las oficinas de la administración. Es decir, si a mí los representantes legales no me citaron a la reunión ordinaria, o la citaron en indebida forma, yo puedo perfectamente el 1 de abril en las oficinas de la administración del domicilio social a las 10 de la mañana presentarme, realizar una reunión por derecho propio y tomar decisiones ya no con el quórum establecido en los estatutos, sino que dice que con cualquier número plural, o en las SAS puede ser inclusive accionista, un único accionista, puedan tomar y llevar a cabo decisiones como tal. Entonces quedan prohibidas también con esta circular externa 10004 del 24 de marzo del 2020. Bueno, yo creo que con eso finalizamos el día de hoy. Muchísimas gracias por la atención. Estaremos recogiendo aquí cualquier tipo de dudas que tengan o las que nos dejaron acá en el chat, para dentro de una próxima sesión poderle dar respuesta a todos sus requerimientos. Muchísimas gracias.